casi siempre es quien desarrolla una actividad. Y ese poder ejecutivo, que es quien desarrolla la actividad, es la que va a encaminar la maquinaria de un Estado para efectos de la realización de los servicios públicos, para efectos de la satisfacción que en algún momento, pues, como Estado, debe de trasladarle de manera general al cumplimiento de las necesidades de una población. Siendo así, la administración del Estado, como cualquier otra entidad pública, y no digamos muchas veces entidades privadas, van a utilizar medios personales, medios materiales y, por supuesto, medios jurídicos para lograr el cumplimiento de sus fines. ¿Cuál es el fin? Bueno, ya lo habíamos mencionado. El fin supremo del Estado, regulado en el artículo 1, es la protección a la persona. Como Estado de la República de Guatemala se va a organizar para proteger a la persona y a la familia. ¿verdad? Y su fin supremo es la realización de ese bien común, habíamos mencionado. Pero también dentro de esas actividades que el Estado debe de desarrollar, nos fundamentamos también en el artículo 2 de la misma Constitución. Ahí se establece qué deberes tiene el Estado. Y dentro de esos deberes que tiene el Estado, podemos encontrar entonces que le tiene que garantizar a los habitantes la justicia, el desarrollo integral de la persona, la paz, la recreación, un buen trabajo, la seguridad. Y mencioné en esa seguridad aquella certeza que tiene que tener todo ciudadano para la consecución de ese desarrollo integral y esa búsqueda del bien común. Estas dos normas que regulan la constitución política básicamente vienen a enmarcarnos en que el Estado entonces, como fin supremo, debe buscar el bien común, o sea, la realización de ese bien común, y dentro de las obligaciones debe de prestarle los servicios públicos. Y esa prestación de servicios públicos, ¿ya? Volvemos nuevamente, seguridad, educación, justicia, ¿ya? Salud, ¿sí? Medios de comunicación, vivienda, una vivienda digna, un desarrollo integral, un trabajo digno, la recreación, por mencionar algo. Entonces, cuando el Estado en algún momento debe de proyectarse hacia la sociedad con estos fines, pues no le queda más que agenciarse de recursos económicos para poder darle cumplimiento a esos planes que se ha trazado. ¿Y en dónde traza esos planes? Bueno, esos planes los llega a trazar dentro de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y de ahí surge entonces la necesidad, ¿ya?, de poder enmarcar esos tres ejes fundamentales, esos tres pasos fundamentales de la actividad financiera de Estado. Y es la recaudación, la planificación y la erogación del gasto público como tal. Ahí vamos a profundizar en cada uno de este tipo de hechos que enmarcan la actividad financiera de Estado. Esta actividad financiera de Estado tiene ciertas posturas, pero antes de entrar a esas posturas,
tenemos que entrar a considerar, ¿verdad? Y tener claro que la actividad financiera de Estado depende mucho del enfoque que se le pueda dar, ¿ya? Ya que es una actividad que única y exclusivamente desarrolla el Estado como tal. Siendo así que el Estado entonces tiene como objeto el poder agenciarse de los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de aquellas necesidades públicas. Dentro de los pocos autores que podamos encontrar en materia de derecho financiero, son bastante escasos. Debemos de tomar en consideración al italiano Benvenuto Grisciotti. Benvenuto Grisciotti establece que la actividad financiera del Estado es aquella acción que el mismo Estado desarrolla para poder, óigase bien, ¿ya? Para poder agenciarse de aquellos medios necesarios, y me refiero a medios económicos necesarios y que tienen que ser correlativos o constantes para darle cumplimiento a la ejecución de el gasto público. Y ese gasto público debe de ser enfocado para la satisfacción y cumplimiento. Satisfacción del Estado en que está cumpliendo para con los ciudadanos. Bien, Benvenuto Grisciotti establece claramente este tipo de definición y primero que nada hace alusión a la actividad. Luego, ¿verdad?, la forma de poderse agenciar los recursos. Ahí ya estamos hablando de recaudación, ¿ya? Ahí ya estamos refiriéndonos al aspecto de que si no hay recaudación, ¿cómo poder obtener empréstitos o préstamos para poder tener los recursos necesarios? Y aquí viene, ¿ya? Esos recursos llevan para la satisfacción del Estado una correlación. Y esa correlación que tiene que ver con la correlatividad del gasto público se refiere a aquella planificación, a aquella proyección. Implícitamente, Benvenuto Grisciotti hace alusión ahí al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Eso es lo que quiere él trasladarnos en esa definición cuando es óigase bien, ¿verdad? Por un lado, los ingresos necesarios y correlativos para el gasto público. ¿Ya? Entonces, pero al mismo tiempo, ese tipo de gasto público está haciendo alusión a la erogación, al gasto, ¿verdad?, al desembolso que pueda venir y tener el Estado en la adquisición de los bienes, insumos, servicios para la proyección que vaya enfocada a satisfacer necesidades públicas. Bueno, bajo esa estructura, entonces, podemos definir, bajo esa estructura podríamos definir que el Estado va a realizar ese tipo de hechos a través del Ministerio de Finanzas Públicas, como una de las instituciones necesarias para efectos de la captación, óigase bien, de los tributos. Alguno de ustedes me podría decir, momento, ¿quién recauda los tributos es la SAT? Sí, pero por delegación de Estado. Y bastaría en algún momento poder revisar cómo el Estado llega a blindarse bajo el respaldo de nuestra constitución política
para efectos de poder trasladar ese tipo de función a lo que hoy en día conocemos como la Superintendencia de Administración Tributaria. Recuérdense que allá por el año 98 existe la creación del decreto 1-98. Y es lo que le da nacimiento a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ¿cómo el Ministerio de Finanzas va a trasladar así por así? Bueno, basta revisar el decreto 114-97, que es la ley del organismo ejecutivo, y si mal no estoy, ahí por el artículo 35, establece las funciones que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero no es solo que exista un decreto 114-97, ley del organismo ejecutivo, no es solo que exista el decreto 1-98, ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que también la Constitución faculta ese tipo de procedimientos. A ver, una Constitución por ahí. Licenciado Mota, una Constitución que tuviera a la mano. Permítame, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Si es tan amable, 134 creo que es. Artículo 134. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. Para crear entidades... Solo, perdón, dejémoslo hasta ahí, muchas gracias. Bueno, si ustedes escucharon, el municipio, básicamente, ¿ya? Y las entidades actúan por delegación de Estado. Entonces, viene el Estado y les delega, básicamente, algunas funciones de manera autónoma. De ahí que la Superintendencia de Administración Tributaria pase a constituirse en un ente autónomo. Y precisamente la ley orgánica, ese decreto 1-98, ¿ya?, es el que surge para la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria como tal. Bueno, bajo ese contexto, tenemos que tomar en consideración que los tributos se van a recaudar. Y desde ahí, ¿verdad?, hay el Ejecutivo, pues, para efectos de la obtención de esos recursos, vinieron y en su momento propusieron y el Congreso aprobó la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y bajo ese contexto, entonces, encontramos, ¿ya?, que surge Doña SAT. Pero no es solo Doña SAT la que cobra tributos, ¿ya? En algún momento también, cuando la misma Constitución reconoce la autonomía del municipio, ¿ya?, recordemos que le han delegado en algún momento a los municipios el cobro del IUCI, ¿ya? Ese impuesto único sobre inmuebles pasa a ser fundamental para efectos del desarrollo de los gobiernos locales. Que en algún momento no se aproveche como debe ser, que en algún momento, entiéndase, pues no optimizan el cobro del impuesto, dejan de cobrarlo, se convierten en carteras morosas como tal. Ya desde ahí podemos ver que no es problema precisamente del Estado como tal, sino que pasa a ser problema de las entidades a quienes le han delegado la administración de ese impuesto único sobre inmuebles. Y basta con que revisen el decreto 15-98, más adelante lo analizaremos de manera bastante somera, para poder comprender, ¿verdad?, que ese impuesto, pues, tiene características propias, tiene muchas falencias la ley, ¿ya? El legislador se le olvidó dejar algunas definiciones, al legislador se le olvida en algún momento establecer, por ejemplo,
cuál es la base imponible. ¿Ya? Solo encuentra uno tarifas de aplicación, pues. Pero aquí viene lo triste, ¿va? En algún momento, pues, por eso es de que algunos argumentan, hay legislación de ventanilla. Van ustedes a la antigua y díganle, mire, yo tengo una casita, pensemos, calle ancha, ya colindando con Jocotenán. Le voy a poner un valor de 5,000. Le dicen a uno, no. Ahí mínimo 100,000 quetzales la casa o 50,000. Entonces ellos le están imponiendo una base imponible. Más adelante veremos cómo entran a transgredir principios fundamentales dentro del derecho constitucional, como lo es el principio de legalidad. ¿Ya? Bueno, bajo ese contexto, entonces, podemos ir encontrando que se delega ese tipo de impuestos. A doña SAT se le delegan la recaudación de los impuestos ordinarios y extraordinarios, las tasas de arbitrios y contribuciones especiales. Pero también vamos a encontrar una institución que, dicho sea de paso, cobra algo llamado impuesto. Y eso no es impuesto. Y luego lo voy a aclarar por qué. ¿Ya? El famoso impuesto, así lo establece la ley, del 10% sobre las tarifas de hospedaje para el INGUAT, sobre hospedaje. Y no importa el tipo de hotel que sea. Puede ser hotel 5 estrellas, 4, 3, 2, 1 estrella o cuachitril de paso. Pero deben de pagar impuestos. 10% con destino al Instituto Guatemalteco de Turismo, por ley orgánica. Entonces, cuando uno empieza a visualizar, establece los ingresos municipales y los ingresos de doña SAT, todos van a parar, aunque sea en registro, al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque hay una dirección técnica del presupuesto ahí. Y desde ahí les controla. Que son fondos propios municipales, son fondos propios municipales, no hay problema. Ojo, vean si el ingreso del INGUAT va a parar ahí. No. Y entonces el 237 de la Constitución que regula que todos los ingresos públicos pasan a constituir bajo un principio de unidad, un fondo común. Y ese cobro de hospedaje no. Entonces, desde ese punto particular, aunque la ley lo enmarque y establezca que es un impuesto para los estudiosos de las finanzas, para ustedes como abogados y notarios más adelante, como estudiosos del derecho, eso sería un impuesto. La ley lo regula taxativamente. El origen, el fondo o destino del mismo no cumple con un principio consagrado en la Constitución. Entonces se degenera y se convierte en cuasi tributo como tal. Pero la ley erróneamente, el legislador erróneamente, le dejó impuesto sobre hospedaje como tal. Bueno, aquí, en esta definición que traía de Benvenuto Grisciotti, pues cuando él establece que esa actividad financiera, esa acción que el Estado, por eso fue que involucré el 134, el Estado acciona y delega la recaudación de los ingresos. ¿Para qué? Para poder, ahí sí que para la consecución de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Vean pues, tanta casaca para poder llegar a 2 líneas. ¿Ya? Y desde ahí, esa consecución de los fines económicos es para materializar el gasto público y darle cumplimiento a la satisfacción que el Estado debe de trasladarle a los ciudadanos como tal. Bueno, bajo ese contexto, entonces, en nuestro país podemos decir clara y abiertamente que el derecho financiero
está, en este caso, pues, regulando la actividad financiera del Estado y esa finalidad que tiene el Estado desde su actividad, pues dejará, cuando se trate de tributos, a doña SAT, ¿ya? Ahí revisan si quieren en el artículo 3 de ese decreto 1-98 del Congreso, para efectos de poder establecer que pues es la SAT la que va a controlar, la que va a recaudar, la que va a fiscalizar los ingresos por tributos como tal. El organismo, óigase bien, el organismo ejecutivo, a través de ese decreto 114-97, que es su ley orgánica, va precisamente ya a registrar abiertamente, ¿ya?, todos los ingresos que obtenga el Estado, así como las asignaciones presupuestarias y la erogación de ese gasto público a través de la dirección técnica del presupuesto. También debemos de analizar dentro de esa actividad financiera de Estado, el decreto sería 16-2002. En ese 16-2002 vamos a encontrar la ley orgánica del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene una serie de funciones. Más adelante las vamos a desarrollar. Pero ese tema de mantener el control del valor monetario, del valor de la masa de circulante monetario, esa forma de administrar, en pocas palabras, el encaje bancario, el tipo de cambio, la cuenta del Tesoro Nacional, ¿ya?, los empréstitos, colocando deuda muchas veces, es una función que tiene como institución financiera pública del Estado. Pero también vamos por ahí a ir analizando lo que en materia puramente de la misma Constitución, ejemplo, a ver, licenciada Lucía Jiménez Santos, Constitución Política, ¿qué sería? 132. Ahí le va a aparecer en el epígrafe moneda. Ahorita, Pero licenciada, luego, sí, moneda. pero luego va a encontrar usted la institución que tiene el poder máximo en materia financiera de este país, como lo es Junta Monetaria. Por favor, licenciada, ayúdeme con el 132. Artículo 132, moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación del dinero y a la deuda pública dirigida a este sistema. La Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma. Perdón, licenciada, la detengo ahí. Vaya, vean pues, cuando dentro del 132 la licenciada le da lectura y menciona bajo un sistema de banca central, ¿ya?, ese término es lo que le da creación al Banco de Guatemala. Ya desde ahí que tengamos que analizar el decreto 16-2002 que tiene que ver con la ley monetaria. Pero habla de la moneda, perdón, no habla, ¿va?, regula lo relativo a la moneda, de la Constitución no habla, regula, ¿va? Y desde ahí vamos a encontrar entonces el decreto 17-2002 que tiene que ver con la ley monetaria, ¿ya? Pero al mismo tiempo regula ese 132 que, aquí viene, ¿va?, la supervisión. ¿Y quién ejerce supervisión? La Superintendencia de Bancos. Y la Superintendencia de Bancos, aquí viene algo interesante, ¿va?, es una dependencia que
anteriormente a la modificación de las leyes financieras allá por el año 2002, no tenía ningún marco regulador. Hoy tiene el decreto 18-2002 que tiene que ver con la ley de supervisión financiera. Entonces, y recae sobre la superintendencia de bancos. Y el Banco de Guatemala y la superintendencia de bancos, la superintendencia sí pasa a ser una unidad dependiente de Junta Monetaria. El Banco de Guatemala, por ley orgánica, goza de autonomía, pero ojo, está supeditada a lo que es Junta Monetaria. Y prueba de ello es de que Junta Monetaria, que al final está compuesta por no más de 8 fulanos, ya, deciden sobre cualquier situación financiera, incluso sobre la misma capacidad que tiene el Estado para endeudarse, funcionan en el interior del Banco de Guatemala. La superintendencia de bancos es un anexo, un edificio anexo a lo que es el área del Banco de Guatemala. ¿Ya? Entonces, ya solo ahí vean pues cómo en algún momento tendremos que ver de manera somera qué instituciones públicas tienen que ver con la captación de los recursos. Municipalidades, Doña Sat, Inguat, por ejemplo, aunque no vaya al presupuesto, pero es un cobro que se genera. Pero ojo, la responsabilidad y el control que mantiene Junta Monetaria, el qué hacer del Banco de Guatemala, el qué hacer del, en este caso, de la superintendencia de bancos, del qué hacer en algún momento, aquí viene lo interesante, del Ministerio de Finanzas Públicas, del qué hacer, en este caso también, de la Contraloría General de Cuentas. Bajo ese contexto, vamos a estructurar cómo esa actividad financiera de Estado tiene dos ámbitos dentro del sistema financiero, el público y el privado. El privado no lo vamos a desarrollar. Tendríamos que venir y regular una serie, un conjunto de leyes, ¿verdad?, que se desprenden del decreto 19-2002. ¿verdad? Y si se dan cuenta, todos los decretos pertenecen al año 2002. ¿Quién era el presidente en el año 2002? Presidente Portillo. ¿verdad? Irónicamente, muchas veces dice, vengo, dice, en algún momento lo dijo, ¿eh? Y con mucho atino vine a reformar, porque es economista, ¿eh? Y después estudió también para abogado y notario. Pero aquí viene lo interesante, vengo de reformar todo el sistema financiero en el país. Irónicamente, a él le aplicaron, ¿eh?, la ley de lavado. Pero aquí hay algo interesante. No fue por voluntad propia. ¿Ah? Pasa a constituirse un cambio legislativo como consecuencia de la presión que generaba Basilea en ese momento. Basilea es un país que queda ahí, allá refundido, pues, del otro lado del charco. Los conocemos porque utilizan un uniforme amarillo y negro cuando juegan fútbol y se les escucha. Ese pequeño país es el que genera todas las normas para que rijan a nivel mundial dentro del sistema financiero privado. Desde ahí va la necesidad de transformar, de dar información, de evitar el lavado y bueno, todo lo que ellos puedan regular. Y tienen gran presencia dentro de las 8 potencias económicas que existen a nivel mundial, como lo puede ser Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España, aunque no lo crean, Brasil, también está Holanda, está Holanda, y hoy en día pues México todavía estuvo dentro de ellos, pero se rifan con Canadá. 8 potencias que tienen que ver y gran presencia con Banco Mundial, con la parte del Banco Mundial, con la misma entidad reguladora y fiscalizadora a nivel de Latinoamérica y continente americano.
¿ya? Como pasa a ser don fetiche Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Quien viene a colocar la misma plata de los países. Es un juego, pero bueno. Pero les cuento, desde ahí vino la presión y los países que no. Y desde ahí vino la presión para efectos de levantamiento del secreto bancario. ¿Ya? Y aquellos que no, automáticamente tienen efectos, sanciones financieras, no otorgamiento de líneas de crédito como tal, y desde ahí asfixian a los países como tal. Bueno, de esa cuenta encontramos que para efectos de esa actividad financiera, para efectos de la recaudación, vamos a desarrollar cómo funciona ese sistema financiero como tal. Otro de los aspectos que vale la pena entrar a considerar en esta actividad es poder analizar cuál es la naturaleza propia de la actividad financiera de Estado. Para que no se me pierdan, por favor, porque algunos, bueno, las fotos tienen caritas de preocupación. Dios me guarde si tuvieran la cámara abierta. Por favor, dentro de los antecedentes, hemos abordado a grandes rasgos antecedentes de la actividad financiera de Estado. ¿Cómo se desarrolla esa actividad financiera de Estado? No le pierdan de vista, ¿ya?, a ese artículo 1 y 2 de la Constitución Política. No pierdan de vista cómo en algún momento mencioné que la actividad financiera del Estado, pues, es esa que realiza el mismo Estado para poder obtener sus recursos, para poder obtener el dinero, para administrarlo, para gestionarlo y luego erogar a través del gasto público ese dinero. Ya solo ahí, cuando les menciono obtener, es recaudación. Administración o gestión, presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Y erogación o gasto público, no hay pierde, es desembolso como tal. Y mencioné entonces doctrinariamente como Benvenuto Grisciotti genera, que es la actividad financiera de Estado. Esa acción que el Estado va a desarrollar a efecto de poder obtener los medios necesarios y correlativos para poder desarrollar el gasto público. Y aparte de ello, mencionaba también en algún momento que ese tipo de obtención, ese tipo de planificación, ese tipo de ejecución del gasto público es para que el Estado pueda darle satisfacción al cumplimiento de los fines del Estado a través de la estabilidad dentro de una sociedad. Y desde ahí pues mencionamos cómo el mismo Estado va a delegar a través de instituciones autónomas el cobro de los tributos. Doña SAT, a través del decreto 198, pero ojo, esa autonomía, aparte del 134, también la otorga el 11497, que es la ley orgánica, en este caso, perdón, la ley del organismo ejecutivo, ¿ya? Y esa ley del organismo ejecutivo es la que va a permitir entonces que surjan instituciones como Doña SAT a través del decreto 198. Como Doña SAT a través del artículo 3, en su momento, pues adquiere la responsabilidad de controlar, recaudar y fiscalizar los tributos. Pero al mismo tiempo, también no pierdan de vista que la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, la misma Contraloría General de Cuentas, pasan a constituirse en instituciones públicas, que cada una la vamos a desarrollar con ley y funciones básicas,
para efectos de que se pueda venir y regular de manera general cómo a través del Banco de Guatemala se van a administrar reservas internacionales, ¿ya? Cómo Doña SAT va a recaudar los tributos y debe trasladarlos a una cuenta del Tesoro al Banco de Guatemala, ¿ya? Que es la Tesorería Nacional. Y desde ahí vamos básicamente a evaluar cómo pues la Superintendencia de Bancos, por decisión de Junta Monetaria, a través de la Ley de Supervisión Financiera, puede venir y exigir la regulación de un encaje bancario y un encaje legal. Vamos a ver las diferencias, ¿ya? Cómo le va a dar certeza jurídica a la población que los bancos privados están encajados y que tienen solvencia. Y en caso contrario, ¿qué deben de hacer para evitar sorpresas? ¿Pero esto por qué? Porque entre Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, las decisiones de Junta Monetaria, se va a administrar el valor de la moneda como tal, el tipo de cambio, ¿verdad? La injerencia que pueda tener a través de la determinación de tasas de cambio, casi que a diario como tal. Bueno, bajo ese contexto entonces, podemos, antes de desarrollar ya los ejes fundamentales de la actividad financiera del Estado, analizar cuál es la actividad financiera del Estado. Y la finalidad que por naturaleza puede y tiene jurídicamente es el poder establecer un proceso de sistematización, respaldado en doctrinas filosóficas, en teorías económicas, en teorías políticas, en teorías sociológicas. Esa actividad, esa recaudación, ese presupuesto, ese gasto, tiene una naturaleza, óigase bien, jurídica, esa actividad financiera de Estado. Y desde ahí, pues, hay tres formas de poder establecer. Para algunos, solo es lo económico, solo es lo político, solo es lo sociológico, ¿ya? Y cada una tiene un enfoque. Yo le agregaría una teoría jurídica. ¿Y por qué? Porque nadie va a pagar, atendiendo al principio de legalidad, nadie va a pagar tributos si no están establecidos en una ley. Por ejemplo, nadie puede venir y ejecutar o erogar un gasto si no tiene un contexto jurídico que permita el gasto como tal. Bueno, bajo ese aspecto hay cuatro corrientes, en este caso sociológicamente hablando, ¿ya? Que puede ser a través de la ciencia de la sociología, que tiene que ver con ese marco de bienestar o malestar de una sociedad. Un ejemplo claro de ese bienestar o malestar. ¿Qué pasó esta semana, dos días consecutivos, martes, lunes y martes? Tuvieron bloqueadas las carreteras. ¿Y por qué? Porque automáticamente se está exigiendo a que los transportistas cumplan con un seguro civil de responsabilidad contra tercero, o en favor de terceros, no en contra, no, que en favor de tercero. ¿Qué implica eso? Gasto, erogación anual. Como no lo tenían contemplado dentro de sus costos, no quieren. Y una de las manifestaciones de inconformidad con ese cumplimiento, automáticamente es bloquear. Viene el gobierno y se sienta con los dirigentes, y cuando digo gobierno me refiero a quien dirige el Ejecutivo, a quien hace gobierno en este país, en representación del Estado, y promueve
En este caso, el trasladar 6 meses más la discusión. En ese momento ya hay retiro. Entonces, ese bienestar, ese malestar con la sociedad, esa actividad financiera de Estado, aprovecha esa corriente sociológica, esa doctrina o teoría sociológica, para que desde ahí pueda venir y establecer la postura de cómo crear los ingresos, cómo poder obtener los ingresos para el cumplimiento de sus fines. Y por favor, cada vez que me refiera para el cumplimiento de sus fines, tomen en cuenta que así lo emana la doctrina o así lo regula la doctrina. Claro, en la práctica y atendiendo a la escucha del Vox Populi es una situación totalmente distinta. Es corriente sociológica. Ciencia, óigase bien, social, que le permite y contribuye con la actividad financiera del Estado para poder establecer la conducta de un bienestar o malestar de un grupo social dentro de un Estado. 2. La corriente económica. La teoría o corriente económica le permite a la actividad financiera poder visualizar un contexto, óigase bien, de cómo poder obtener recursos. El Estado, pues, cómo poder obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines. Y dentro de un esquema puramente de sociedad, podemos encontrar que la economía, vean ustedes, un huevo de la mitad hacia abajo, la base económica de este país. Ese motor productivo, ojo, que genera tributos para la otra mitad del huevo que está arriba. Ese huevo se divide en dos partes. De la mitad hacia abajo, base económica. De la mitad hacia arriba, supraestructura. La base económica, entonces, ese conjunto de trabajadores y propietarios de los medios de producción que cuando interactúan, cuando producen, generan valor agregado. Beneficio para los dueños de los medios de producción y beneficio de una manera, dejémosle beneficio entre comillas, para el trabajador. ¿Por qué? Porque con eso pues se sostiene a su familia y dice que mantiene una vida digna. Todos sabemos que en nuestro país no es tan así. De la mitad hacia arriba, donde está la supraestructura, ahí vamos a encontrar instituciones, en este caso, que no producen, pero que sí le extraen a la base económica a través de cuotas, a través de porcentajes de impuesto o cantidades de impuesto. Ejemplo, ahí vamos a encontrar al Estado, a la Iglesia, a los partidos políticos, a las cámaras empresariales aglutinadas en el CACIF, ¿ya? Y también a algunos sindicatos de trabajadores. No sé si ya lo había mencionado. Un sindicato de trabajadores no produce. ¿Cómo se mantiene? A través de la exacción o el cobro de cuotas de sus agremiados. Miren, hay que poner 10 pesos, 20 pesos porque vamos a interponer un memoriales, vamos a tener reunión aquí, hay que ir y representarlos en la negociación del pacto colectivo. Hay que ir y tenemos que negociar para poder declarar la huelga y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí aparece el sindicato de trabajo, no produce, pero extrae de los componentes trabajadores de esa base económica un porcentaje de ingresos. 2. La iglesia, cualquiera que sea la fe. ¿Ya? Hay unos que tienen hasta avión privado, hay otros que construyen casas. Perdón, ¿verdad? Pero así es la fe. ¿Ya?
Hay unos que en algún momento se fumaron el diezmo con tal de que si no da su diezmo, ni va a entrar al infierno, ni va a ir a la ciudad de los cielos, como lo manifestaba San Agustín en su obra La ciudad de los cielos. ¿Y qué pasa? Aparece Martín Lutero, recusando a un juez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un juez divino, al Papa. ¿Y qué se fumaron? El purgatorio. Su alma va a quedar purgando si no. Y de ahí que muchos en épocas o procesos económicos como la época feudal, como la época de un capitalismo simple, todo mundo en aras de ganarse la indulgencia y el reino de los cielos, donaban sus propiedades. La iglesia llegó a acaparar gran cantidad. No tengo nada en contra de la iglesia. ¿Ya? Hoy en día hay quienes hasta le administran los recursos a la gente, ¿ya? A sus feligreses. ¿Ya? Hay quienes pues tienen que dar atendiendo al porcentaje de lo que ganan. ¿Ya? Hay quienes llevan hasta un POS para que pasen la tarjeta de débito o de crédito cuando no tiene. ¿Acaso Dios digo, anda y te endeudas, pedí el crédito para darme mi diezmo? Pero bueno, es parte, ¿verdad? La iglesia extrae, los sindicatos extraen y no producen. Claro, la iglesia aquí viene. La carga sociológica para tratar de, ahí sí que generar indulgencia, bondad, para que la gente no se rebele en contra de gobernantes o en contra de empresarios y que se respete la propiedad privada. Los sindicatos reclamando derechos, los sindicatos en algún momento estableciendo pautas para pelear salarios más dignos. Y desde ahí la Comisión Paritaria del Salario, sin saber el gran problema que le trasladan a aquellas sociedades en donde la población económicamente activa, la famosa PEA, mantiene un nivel totalmente, sí que desbalanceado, podríamos decir, desfigurado dentro de un proceso de producción. ¿Y por qué? Porque dentro de una población económicamente activa, Guatemala penosamente tiene integrantes dentro de esa población económicamente activa a niños de 7 años y a adultos o abuelos de 80 años. Cuando jurídicamente tendría que ser de 18 a 60 años como tal. ¿Por qué? Porque ahí sí que de 0 hasta antes de ser mayor de edad, debe de existir responsabilidad, debe existir oportunidades de desarrollo para generar una buena base social. Y de 60 en adelante ya contribuyeron, ya tributaron al país. Deben de gozar de una vida digna. Pero aquí vemos abuelos de 75, 80 pidiendo dinero porque a nadie les da trabajo y porque nunca gozan de una pensión adecuada. Y los gobernantes sí se dan el lujo de establecer, piden el DPI, ahorita andan pidiendo DPI y todo para los programas sociales. No, es para en este caso, autorización de partidos políticos. En ese contexto, entonces, la población económicamente activa está totalmente. Vean niños de 7, 8, 9, 10 años con dedos mutilados porque estaban taqueando pólvora, generando trabajos de manejo de pólvora. Eso en realidad es una situación tan lamentable. Pero lo digo porque, porque en ese contexto entonces, sindicatos, iglesia, deben de jugar un rol un poco más consciente. Sin embargo, pues aquí será siempre que se respete para efecto. Las cámaras empresariales pasan a defender todos los intereses y todas aglutinadas en el CACIF. CACIF, Cámara de Industria, ahí sí que comercio, agrícola y financiera de este país.
todos aglutinados velando por los intereses de sus empresarios. ¿Ellos producen? No producen. ¿Cómo subsisten? A través de las cuotas que cada agremiado le traslada a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria, a la Cámara del Agro, a la Cámara de la Construcción, y así sucesivamente. Y no digamos dentro del sistema financiero. ¿Ya? Bueno, ya tenemos CACIF, ya tenemos sindicatos, ya tenemos iglesia. Estado. Estado no produce. El Estado viene y genera una exacción a través del cobro de impuestos de la base económica de este país. Empresarios y trabajadores. Los trabajadores, en relación de dependencia, deben tributar su impuesto sobre la renta. El resto de población y trabajadores, a través del consumo, deben de pagar su IVA. Los empresarios, bueno, también pagan IVA, también pagan ISR, también pagan timbres en algunas situaciones, timbres fiscales, para efectos de, que van a renovar el nombramiento del representante legal. Bueno, perfecto. Que se inscriba. Bueno, el acta no se escapa del timbre de 50 centavos y de un timbre fiscal de 100 quetzales, más el notarial de 10. Pero eso ya es esclavo del notario. Pero aparte de ello, de pagar el arancel, en este caso en el Ministerio de Economía, a través del registro mercantil, para efectos de poder legalizar el nombramiento. Y que tenga entonces ya la personería jurídica para poder actuar ese ente, esa sociedad como tal. Bueno, bajo ese contexto entonces encontramos que la teoría económica facilita, brindando una serie, óigase bien, de instituciones y de hechos que permiten, en este caso, pues, que el Estado pueda agenciarse de recursos como tal. La teoría o corriente jurídica nos lleva a que debe de existir ley para recaudar y que debe de existir ley para erogar el gasto. Ejemplo, nadie podría venir y cobrar un tributo si no tiene el proceso de ley. El artículo 232 de la Constitución Política de la República claramente deja instituido que se debe, en este caso, pues, hay un procedimiento para efectos de poder establecer, ya sea impuestos ordinarios, extraordinarios, especial, contribuciones especiales, arbitrios, etcétera, ¿ya? Y desde ahí vamos a encontrar entonces cómo, ¿ya?, el Estado, pues, deja a través del Congreso de la República, deja un marco legislativo para la captación de los recursos. Pero también para gastar, el Estado debe de aprobar un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Mencionaba que nuestra Constitución política deja claramente normado cómo se va precisamente a obtener cualquier tipo de recursos. Y por otro lado, también tomemos en consideración que debe de existir un marco jurídico, no solo para aprobar el presupuesto, también tenemos la ley orgánica del presupuesto, que la misma Constitución reconoce que el Estado debe tener su ley para efectos de, y el 101-97, esa ley orgánica permite entonces establecer el procedimiento de presentación de anteproyectos, proyectos, aprobación, discusión, tranza, plazos, liquidación de el presupuesto como tal. ¿Ya? Y bajo ese contexto, entonces, encontramos que esa teoría jurídica nos limita entonces que para poder cobrar o para poder gastar debe existir un marco jurídico regulador. Ya tenemos la teoría sociológica, la teoría económica, la teoría jurídica. Nos falta la teoría política. Bueno, la teoría política nos lleva
a un marco referencial que para muchos pues, es aquella propuesta que quien vaya a hacer gobierno le traslada a una sociedad dentro de un Estado. Quien vaya a hacer política, perdón, quien vaya a hacer gobierno, disculpen, quien vaya a hacer gobierno, al final nos lleva entonces a que proponga un mecanismo para efectos de poder, en este caso, pues, desarrollar esa actividad de Estado. Y desde ahí podemos entonces venir y entrar a reconocer cómo hay quienes administran, hacen gobierno y promueven un desarrollo social. Hay quienes dejan medias tintas el desarrollo social y se proyectan en un ámbito de infraestructura para desarrollo de la economía del país. Ellos argumentan que sobre la base de la economía todos los impuestos de los ciudadanos deben de ir vinculados a un buen aeropuerto, a un buen puerto, a buenas carreteras, ahorita con el tema del pues, Transmilenio, que el metro o el tren al final pues va a servir para dinamizar la actividad económica. ¿Qué están haciendo como Estado? Bueno, sencillamente interconectando México con el lado del Atlántico, de Huehue a Barrios, la franja transversal del norte, ¿ya? ¿Por qué? Hay un desarrollo de palma africana. Entonces debe de trasladarse los productos. El famoso corredor seco que venía del Pacífico hacia el Atlántico, carreteras, que se tenían que comprar espacios de fincas, producir carretera. Esos son proyectos puramente de tipo, de orden político como tal. Y desde ahí entonces esa calificación política va a permitir que alguien ofrezca A o B situación para determinados sectores. Y desde ahí, entonces, la necesidad de poder desarrollar una actividad financiera de Estado. Alguien que pretenda en algún momento desarrollar, generar inversión, pues sencillamente lo que va a trasladar es la necesidad de poder obtener más recursos. Entonces, por lo tanto, esa actividad financiera de Estado en cuanto a la recaudación, incrementemos tributos. Se genera el estudio, se plantean las iniciativas de ley y desde ahí pues empieza ahí sí que ya viene, la necesidad de poder establecer el desarrollo, ¿ya?, del país a través de la captación de determinados recursos. Los acuerdos de paz, por ejemplo, ese acuerdo socioeconómico y de situación agraria, si mal no recuerdo, creo que es el acuerdo 6 dentro de los acuerdos de paz. Ahí se establecía un país con presupuestos que no sean deficitarios, con una descentralización, con una certeza sobre la propiedad de la tierra, ¿verdad?, con una transparencia en cuanto al gasto público, con la descentralización de las instituciones para efectos de la captación de recursos, para efectos de la erogación. Casi nos querían venir y pretendieron en algún momento establecernos cómo funcionan los Estados Unidos. Es decir, cada estado con sus propias políticas, sus propias instituciones, así como la Comunidad Económica Europea funciona de manera, cada país con sus situaciones, pero para efectos de comercio, de desfogue, de salida, de moneda, en conjunto como tal, ¿verdad? Entonces ahí prevalece la Unión Europea. Estados Unidos en su momento, pues de igual forma se pretendía venir y desarrollar como tal. Bueno, ya desde ahí podemos ir aterrizando que para efectos de la actividad financiera de Estado, podríamos decir que pues, es un estudio coordinado,
¿ya? Y digo que es un estudio coordinado porque hay muchos aspectos, ¿ya?, que al final al Estado como tal, desde el punto de vista de su naturaleza, tanto social como política, va a necesitar de aquellos elementos que tengan el refrendar jurídicamente, ¿ya?, ese derecho que tiene el Estado para exigir. Y ese derecho que tiene el Estado para exigir, ojo, que en algún momento no sea del todo déspota, que no controle, que no abuse del poder ejecutivo del Estado. Entonces, para ello hay contrapesos, ¿ya? Si ustedes revisan la Constitución política, si mal no recuerdo, creo que 120, hazme el favor, discúlpenme, tal vez me hagan una mano, creo que me pudieran ver el 135 que establece en el epígrafe, disculpen, aunque no crean, este tema de la pandemia sí le genera a uno. Deberes y derechos cívicos, Deberes y licenciado. derechos. Muchas gracias. Bueno, deberes y derechos cívicos, ¿es así? Afirmativo. Váyanse a la literal D de dedo. Todo ciudadano debe de contribuir, creo que dice algo así, al sostenimiento del gasto público en la forma prescrita dentro de la ley. Creo que eso es lo que establece ese 135 literal D. ¿Me corrigen, por favor? Bueno. Sí, licenciado, la literal de contribuir a los gastos públicos en forma prescrita por la ley. Muchas gracias. Bueno, ¿qué implica? Va? Todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir. Pero ahora, si queremos ver el contrapeso de ese artículo, ayúdenme con el 119 de la misma Constitución, ¿ya? Ustedes van a encontrar cuáles son las obligaciones del Estado. Y dentro de esas obligaciones, si mal no recuerdo, ahí por la literal M, ¿ya?, de mamá, de MIT, ¿ya?, establece claramente que el Estado debe de mantener una política congruente entre el gasto público y la producción nacional. No podemos en algún momento tener un país donde hay recesión. Bueno, yo no sé de dónde sacaron los índices macroeconómicos en donde establecen que tenemos un Producto Interno Bruto con un crecimiento en época de pandemia. ¿Ya? Y aquí hay que tomar en consideración muchos aspectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tenemos una recesión a nivel mundial económica, pues yo no sé qué maravilla hicieron acá con los números. Bueno, no es que no sepa, sé más o menos qué es lo que pudieron haber hecho. Y lo que pudieron haber hecho es ingresar dentro de la medición del PIB todas las remesas que vinieron del exterior. Y eso es algo, una renta que no se produce en nuestro país. Es una renta que tarde o temprano va a generar un total desbalance en el tipo cambiario. Es lo mismo que pasa con los capitales golondrinas, con el lavado de dinero. Genera mucho daño. Y genera mucho daño, beneficio para unos pocos, pero daño para un resto de la sociedad, por la depreciación, que al final ni siquiera debería de ser ya depreciación, por la devaluación tendría que ser, pero momentáneamente es depreciación monetaria. Entonces, menciono esto porque al final el Estado no tendría que venir y estar incrementando los presupuestos si la producción nacional no se incrementa. Al contrario,
está bajando el proceso de producción nacional, existe una hiperinflación en algún momento, ¿verdad? Inclusive cuadros de estanflación, ¿verdad? Ni siquiera podemos hablar de inflación, porque la estanflación se detiene la producción, pero sigue todo subiendo. Y en ese momento, entonces, ¿cómo? Aquí viene lo triste, ¿va? ¿Cómo el Estado incrementa presupuestos? Lo único es que nos está condenando a más deuda pública. Y esa más deuda pública, más las deficiencias del Banco de Guatemala en función de estar subsidiando tipo cambiario, todo va a parar a un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Y yo no puedo obtener deuda para pagar deuda. Y tarde o temprano, ya ni nosotros, ya hasta nuestros bisnietos van a pagar esa deuda como tal. Entonces se torna complejo. A ver, dígame, licenciado Marroquín, cuénteme. Doctor, buenas noches. Bueno, me acaba de surgir una incógnita. Mire, pues, con lo que usted me mencionaba acerca de la deuda tras deuda que el Estado genera, ¿cuáles serían las consecuencias principales para un Estado al no poder pagar su deuda pública? Pues que en este caso, pues, yo supongo que lo genera, no sé si el Banco Mundial o alguna entidad. No sé cuáles serían las consecuencias que afectarían directa o indirectamente al país. Bueno, le cuento. Consecuencias definitivamente a largo plazo, muchas. Primero, porque nos van a obligar a devaluar nuestra moneda. Y de no hacerlo, automáticamente tenemos limitación para financiamientos del Banco Mundial, del BID, del BIRF, del Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunas instituciones, ¿ya? Incluso procesos que muchas veces el Estado, tarde o temprano, va a encontrar una limitación para darle cumplimiento a estos fines que venimos mencionando. Y como sociedad, vamos a tener, yo no sé si se percatan, pero atendiendo a la ley monetaria, ese decreto 18/2002, si ustedes tienen especial curiosidad, bastaría con que revisen el tipo de denominaciones de moneda. Ahí está autorizado hasta para billetes de 500 quetzales. ¿Ya? Eso implica que en algún momento vamos a parar como México. Un tipo de cambio donde vamos a ir a pagar, ¿qué le puedo decir? Vaya a la tienda y va a estar 100 quetzales. Ah, no, tuvo que pagar 1,000,000 de quetzales por lo que pagaba por 100 quetzales. Ese proceso, a largo plazo, atendiendo al Producto Interno Bruto, dentro de las cuentas nacionales, que es la cuenta que mide el crecimiento de una sociedad y del país en sí, se ve y mejor dicho, se va a ver totalmente afectado. Y nosotros como país en algún momento limitación. Y si usted tiene cuentas de depósitos de ahorro monetario, pues obviamente la devaluación de su dinero se va a dar como ocurrió allá por 1988 más o menos, 88 fue porque era mediados del gobierno del licenciado Marco Vinicio Cerezo Areva. De la noche a la mañana, $1 llegaba cualquiera a una tienda y por $1 le decían, mire gringo cara de candado, yo le recibo su dólar a 80 centavos de quetzal. Y 80 centavos de quetzal daba uno por $1. De la noche a la mañana empezó que dentro del mercado negro que empezó a aparecer, se pagaba 1.10, 1.20, hasta 1.25 por $1. Ya 1.10, 1.25 de quetzal por $1. Pero fue consecuencia de generar más impresión de papel moneda, inyectarlo a la economía nacional sin el respaldo en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional, porque son dos instituciones que reciben reservas internacionales. Entonces, nuestro Banco Central, que es el que administra, por eso es que a él le delegan el manejo del tipo cambiario.
Por eso es que al Banco de Guatemala le delegan la administración de la deuda pública como tal. ¿Ya? Entonces, luego menciono ese 88, ¿por qué va? Me recuerdo que alguien que quiso ser presidente en la pasada, estaba con un partido de los morados, un chiquitillo así peloncito, que muchos años fue presidente del Banco de Guatemala. ¿Ya? Viejito mi compañero, ¿ya? Y para no esconder el nombre, Lizardo Sosa, era el presidente del Banco de Guatemala. Se empezaron a escasear en el país los dólares y el Banco de Guatemala empezó a inyectar y vendía dólares, recibía quetzales, vendía dólares, recibía quetzales. Llega el momento en que se queda con la gran masa de quetzales y $0 como tal. Y de la noche a la mañana liberan el tipo cambiario. Empiezan a pagar 4 hasta 4.50 quetzales por $1. Empieza el Banco de Guatemala a comprar los dólares y a inyectar quetzales, ¿ya? Entonces empezó a sacar más masa de circular. Y de ahí la historia que muchas veces damos hasta 8.15, 8.25 por $1, ¿ya? Cuando todavía en la década del 70 dábamos 80 centavos como tal. Ese tipo de efecto, ¿a qué nos lleva? Ya hoy los panes, hay lugares donde con suerte 3 panes por un quetzal. Antes llegaba usted y quiero 5 de pan y le dan el tanatón de panes por 5 centavos. ¿Ya? El combustible, obviamente vamos a tener que desembolsar más quetzales para efectos de pagar esa conversión de dólares y por lo tanto el combustible encarece todo. Las materias primas se encarecen, entonces lo que va a existir es un proceso de hiperinflación, inflación sobre inflación sobre inflación y así sucesivamente. Ese es el efecto, licenciado Marroquín. Gracias, doctor. Bueno, bien señores, yo dejo hasta estas corrientes filosóficas de la actividad financiera de Estado. Vimos antecedentes, vimos definición, la naturaleza jurídica que tiene que ver con estas 4 corrientes filosóficas, la sociológica, la financiera, la legal y la política como tal. Esperaría próximo martes pues que podamos ya avanzar con parte de este tema que por cierto es bastante extenso como tal. Desde ya, si no hay alguna duda, les deseo muy buenas noches.